¿Qué tal? Es un gusto saludarte. Espero que cada uno de ustedes esté muy bien. Continuando con lo que hablamos el lunes pasado sobre las pruebas, les compartí cómo nació este podcast. ¿Se acuerdan? Les hablé la situación de la moto que me robaron, y para mí esto fue una prueba muy difícil, pero ahí fue como nació este podcast. Así que recordamos la semana pasada que entendemos que esto nos ayuda, las pruebas nos ayuda a acercarnos a Dios, nos ayuda a acordarnos de Él y que Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Así que hoy seguiremos hablando sobre las pruebas. Y hablando sobre las pruebas, quiero mencionarte su significado y alguno de sus propósitos. Igual la siguiente semana seguiremos hablando de las pruebas, pero hoy queremos comenzar aún más qué significa las pruebas. Te voy a leer la Biblia como te lo he mencionado y mira lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 3 y 4. Dice así: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. La Biblia consideramos y creemos que es la palabra de Dios. Y la Biblia fue escrita hace mucho tiempo atrás, pero muchísimo tiempo atrás, y en su original se escribió en 3 idiomas diferentes, que es el hebreo, es el arameo y es el griego. Y estos 3 idiomas son muy ricos, así como nuestro español o nuestro castellano es muy rico. Estos 3 idiomas considero que aún son más. Entonces, algunas palabras que están en el original es importante buscarlas porque nos enriquece o nos da una mejor claridad de lo que nos quiere decir, y entonces podemos tener una mejor perspectiva. Comenzando ahí, cuando dice también nos alegramos al enfrentar pruebas. Esa palabra pruebas, para que lo podamos entender, en el original significa tribulum, que para nosotros sería tribulación, que quiere decir angustia, aflicción, molido, machacado, zarandear. Es decir, que cuando tú y yo estamos pasando una prueba, nos sentimos angustiados, hay aflicción, nos sentimos molidos, como que alguien nos está machacando, y zarandear. El origen de esta palabra tribulación es de una palabra que utilizaban en aquellos tiempos que significa tribulum. Y tribulum en aquellos tiempos los judíos lo utilizaban, era una especie de madera en forma de cuadrado, para que ahí te puedas imaginar un poquito. Era una especie de madera en forma de cuadrado y tenía una malla metálica, y esa malla metálica era cuadrada. Entonces lo utilizaban en el campo, que cuando iban ahí los campesinos al campo para separar el trigo. Entonces estos campesinos, cuando ya iban a sacar el trigo, al mismo tiempo crecía el trigo y la cizaña. Son 2 cosas muy parecidas, pero la cizaña no sirve para nada y el trigo evidentemente sí. Entonces, como el campesino no podía ver la diferencia con exactitud, utilizaba este tribulum, donde cortaba parejo y ponía ahí la cizaña y el trigo. La cizaña era un poquito más grande, entonces lo ponía en este tribulum, y cuando empezaba ahí a querer limpiar o dejar el trigo, hacían una especie de zarandeo, hacían este movimiento, y entonces caía el trigo, lo bueno, y la cizaña se quedaba. O sea, lo malo se quedaba y lo bueno pasaba. Es como también hoy en día quizás tú puedas ver, hay un albañil que va a cernir ahí la arena para poder empezar a hacer los bloques o el cemento. Entonces tiene la tierra ahí o la arena muy gruesa, y de pronto la pasa por ese metal y queda fina. Bueno, es lo mismo. Lo grande de la arena nos sirve, lo apartan, y lo bueno
se utiliza. Bueno, para eso era el tribulum, para apartar la cizaña y para que pudiera quedar lo que era el trigo. ¿Qué te quiero enseñar con esto, querido amigo, querida amiga? Cuando tú y yo estamos en una prueba y nos sentimos en angustia, molidos, machacados, zarandeados, es como el tribulum. Recuerda que es con un propósito siempre las pruebas. Y Dios las permite, nos quiere zarandear en esa prueba para que todo lo malo nuestro se quede y lo limpio pase. Podamos estar mejor. Dios permite que seamos sacudidos para que lo peor se quede y lo mejor continúe. Estar limpios. Entonces este es uno de sus propósitos. El tribulum se permite para que tú y yo seamos mejores. Ahora quizás tú puedas pensar, bueno, Oscar, es que no sabes lo que a mí me está pasando. En realidad yo no lo sé. Pero tampoco ustedes saben lo que me ha pasado a mí. Y conforme vayan pasando los podcasts, les compartiré. Ya saben una, la moto, pero esta es una de tantas. Pero lo que sí sé es que Dios sabe lo que estás pasando. Y Él es el que está más interesado en poderte ayudar, en poder sacar todo lo malo y en ayudarte a mejorar y que estés totalmente limpio. Aparte, no solamente nos ayuda las pruebas para esto, para mejorar, para estar limpios, sino que ahí los versículos nos mencionan qué más es lo que produce en nosotros las pruebas. Mira, dice ahí el versículo, el que leímos, dice: al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar, número 1, resistencia. La idea de resistencia significa que es soportar sin murmuraciones. O sea, no hablar mal de otro. Es decir, que tú estás pasando por una prueba y yo soy el que estoy viendo esto o aquello, y mira que él está bien feliz, a él no le pasa nada. No, cada uno vive sus diferentes pruebas y cada uno tiene que ver por lo suyo. No tenemos que estar murmurando de nadie, no nos tenemos que estar quejando, no tenemos que estar viendo injusticias. ¿Por qué me pasa a mí si a aquel que es más malo que yo? No, la idea es resistir nuestra prueba sin murmuraciones, no hablar mal de nadie, no ponernos. Te pongo un ejemplo. Cuando mi mamá murió, te lo voy a contar después, pero mi mamá murió en un hospital. Mi papá la llevó a urgencias. Y cuando la llevó ahí a urgencias, mi papá les dijo que se sentía mal y no la quisieron recibir en ese momento. Y como a la hora, mi mamá se puso tan mal que le dio un paro cardíaco. Entonces ahí la metieron a urgencias. Pero ya fue muy tarde y esto después propició a que ella muriera. Sabes que cuando yo estaba yendo al hospital, yo sentí mucha injusticia. Es decir, ¿por qué no la atendieron cuando llegó? ¿Por qué no estuvieron los doctores en ese momento o las enfermeras? Y sentí injusticia. Y ya tenía ganas de demandar al hospital, un montón de cosas. Pero entendí que dentro de las pruebas tengo que tener resistencia. Que aún a pesar de las injusticias que uno puede ver, tengo que seguir adelante. Porque Dios sigue estando en control de todas las cosas. Y Dios estaba en control ahí de mi mamá, a pesar de que yo consideraba que no. Cuando vemos a otros, no podemos ver lo que Dios tiene para nosotros. Y es por eso que necesitamos resistir, porque Dios tiene grandes planes. Pero miremos a Dios sobre todo y no miremos a las personas. Eso es resistencia. Pero después dice el versículo que cuando estamos pasando en pruebas, dice, nos ayuda a desarrollar resistencia. Y después dice, y la resistencia, desarrollar firmeza de carácter. Es decir, mantenernos de pie. Dentro de la prueba nos tenemos que mantener de pie. Es como aquel barco que está en medio de la tormenta y está anclado ahí en el fondo del mar.
de que no se mueve, está firme. Y tú y yo tenemos que estar firmes, no tener dudas. En esos momentos de pruebas, de aflicción, podemos dudar de Dios, de que si existe, de que si no me está haciendo caso a mí, no está velando por mí, no me está ayudando. Pero realmente Dios te escucha. Dios está al pendiente, pero Él lo permite. No baje los brazos. Por más difícil que sea, sigue cerca de Dios. Mantente en pie, mantente firme. Eso es lo que te está diciendo. Y después dice que la prueba produce resistencia, como vimos, produce firmeza de carácter y produce una esperanza segura. Saber que todas las pruebas tienen un propósito y nada nos quitará del lugar que tenemos con Dios. Eso es esperanza. Así que yo te animo a que puedas pensar en esto. Ahora, no solamente Dios busca por medio de las pruebas que tú y yo seamos mejores, como vimos lo del tribulum, limpiarnos, ser mejores, y es necesario el zarandeo en nuestras vidas para tener firmeza, para tener esperanza segura, para tener resistencia. Pero no solamente eso, sino también nos protege y nos guarda de un daño aún mayor. ¿Cómo crees que qué mayor daño podemos tener de lo que nos está pasando? Pues sí, en este momento no lo podemos ver, pero Dios nos protege de un daño mayor en medio de las pruebas. Te voy a poner un ejemplo. Job capítulo 36 versículo 16, te lo voy a leer. Dice: Job, Dios está alejándote del peligro y te lleva a un lugar libre de angustia. ¿Sabes? Aquí un amigo de Job le está diciendo esto. Dios te está alejando del peligro. ¿Sabes que Job en ese momento está pasando un momento difícil? Si tú conoces su historia o lo has leído, te vas a dar cuenta que Job perdió absolutamente todo. Sus posesiones, su familia, prácticamente todo. Y uno puede pensar, bueno, ¿qué más puede perder Job? A pesar de todo esto, bueno, aún Dios, en medio de esto, Dios lo estaba protegiendo de un peligro aún más fuerte para él. El dolor en un área puede evitar que tengas un dolor peor en otra área. Te protege de un daño mayor. De esta manera, el dolor puede ser una bendición disfrazada. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando tú y yo tenemos un dolor de muelas, te está avisando que si no te ves, si no te cuidas, te va a venir un dolor mayor. Y mira que hemos tenido, yo creo que todos dolores de muelas, es horrible. Pero si tú no vas y te atiendes, más adelante va a venir un dolor mucho mayor. De igual manera, por ejemplo, una fiebre. La fiebre es un síntoma de que se viene algo peor si no nos checamos. Puede venir un dolor más grande. Y eso es lo que hace nuestro cuerpo. Nos va diciendo diferentes tipos de síntomas porque si no nos cuidamos pueden venir dolores más intensos. Esto es lo que Job estaba aprendiendo. Que estas pruebas que Dios permitía era para sacar lo mejor de él y evitarle dolores más fuertes. Y Dios permite nuestras pruebas para evitar dolores mucho más fuertes. Aunque estamos pasando quizás que tú consideras que es un dolor fuerte, bueno, todavía hay peores. Y Dios lo permite para cuidarte, para evitar dolores más fuertes en nuestras vidas. Pero cuando estamos en medio del dolor, muchas veces no vemos esto, no vemos un propósito, simplemente vemos el dolor. Y no vemos que quizás pueda venir un dolor más grande. Lo único que estamos viendo es dolor. Te animo a que no te impacientes. Dios sigue trabajando. ¿O acaso te acuerdas cuando éramos niños y le pedíamos algo a nuestros padres y ellos nos decían que no? Nos enojábamos y hacíamos ahí el berrinche, lo que sea. Pero nuestros padres nos decían que no por alguna situación. Que en ese momento, cuando éramos niños, no lo entendíamos. Pero nuestros padres lo hacían con un propósito para protegernos, para cuidarnos. Y eso es lo mismo que hace nuestro Padre Celestial. Hoy Él está permitiendo algo
que hoy no entendemos, pero realmente nos está protegiendo. Él es bueno y Él nos está evitando un dolor más fuerte. Muchas veces no vemos estos beneficios, pero sí están. Mira, Jesús le dijo a Pedro, en Juan capítulo 13, versículo 7, dice, Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. Y esto es lo mismo que Dios te dice a ti y a mí. Ahora no entiendes por lo que estás pasando, no entiendes el significado, no entiendes el propósito, pero algún día lo entenderás. Por lo tanto, en este momento yo te sigo limpiando, te estoy machacando, sí, te estoy zarandeando, pero es para evitarte un dolor más fuerte, es para producir firmeza en tu vida, es para producir un propósito, para producir esperanza. Así que te animo a que si estás pasando un momento de prueba, puedas recordar que estas pruebas es con un propósito, para sacar lo mejor de ti. Y esto te va a ayudar a entender, o lo que hemos aprendido, que nos ayuda a tener resistencia, firmeza, esperanza, y que nos está guardando de un dolor mucho mayor. Esto es perspectiva. Que aún en los momentos difíciles entendemos que hay cosas buenas que Dios está produciendo en nosotros. Y Dios sigue trabajando en nosotros, en ti y en mí. Así que espero que haya sido de mucho aprendizaje, de mucha bendición estos pasajes y que podamos entender que Dios sigue trabajando. La próxima semana seguiremos hablando de las pruebas. Así que te espero. Que el Señor te bendiga y nos vemos. Adiós.